Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otra edición de Los Otros Libros, programa dedicado no solo a los libros, sino también a los autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy nos damos el gusto de recibir a Federico Lorenc Valcarce. Federico, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Un gusto estar con vos. Sos autor de La política en plural, investigaciones sociales sobre la política contemporánea. La primera idea, ¿cómo surge este proyecto? ¿Por qué se proponen escribir el libro? Bueno, el libro es un libro universitario que surge la idea de hacerlo alrededor del año 2013. Nosotros estábamos trabajando desde el 2012 con muchos de los autores y autoras de este libro en un proyecto del programa ECOS, que es un proyecto del MINCIT, que sigue existiendo. O sea, es un programa del MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y del Ministerio de Educación Superior de Francia. Es un programa que lo que busca es poner en colaboración a investigadores e investigadoras de Francia y Argentina. En este caso, además, hicimos una triangulación con Chile, fue un proyecto Argentina, Chile, Francia, y básicamente lo que nos permitió ese proyecto fue circular entre Argentina, Chile y Francia un conjunto de investigadores e investigadoras que nos conocíamos desde años atrás. Digo, el autor del primer capítulo es mi director de tesis doctoral. Cuando yo llegué en su momento a Francia en el año 2002 a hacer mi doctorado, todavía recuerdo mi primer encuentro con mi director. Hoy, casi 20 años después, estamos presentando un libro donde el autor del primer capítulo es quien fue mi formador en la etapa del doctorado que hice en ciencia política, y es como que cierra un círculo. Y es un poco la historia de muchas de las colaboraciones de este libro. Arrancan hace 20 años, la idea del libro es más bien del 2012-2013, y de ahí en adelante fuimos encontrándonos en distintos eventos, encuentros acá en Mar del Plata, en General Sarmiento, que es donde trabaja el cocompilador, o trabajaba el cocompilador Gabriel Bomaro, en Francia también, en Chile, en Uruguay. Bueno, nos fuimos encontrando en muchos lugares y este libro fue adquiriendo la forma que tuvo al final en este año. ¿Es un error, Federico, pensar que la política es muy distinta? Mencionaste Francia, Argentina, ¿o hay puntos en común? No, por supuesto. Cuando uno mira las realidades sociopolíticas en términos históricos, hay diferencias. Sucede quizás que el punto de vista que compartimos los autores de este libro tiene que ver con entender que incluso los fenómenos que son diferentes tienen algunas estructuras comunes. Y de hecho, el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, que es de mi autoría junto con un colega chileno, lo que trata de hacer es formular algunas ideas o algunas interpretaciones sobre la política que, si bien en un caso se trabaja sobre Argentina, sobre Chile, y en el otro se trabaja sobre Francia, la idea es que hay algunos invariantes y hay algunos patrones que se repiten. Por ejemplo, que las personas con menor nivel educativo tienden a participar menos en política, o a movilizarse menos, a ir menos a votar, ¿sí? O, por ejemplo, que la manera en que comprenden el juego político quienes tienen, por ejemplo, un determinado tipo de profesión o un determinado tipo de formación universitaria es distinto al que tienen otros sectores sociales. Es decir, más allá de que varíe, obviamente, Argentina y Francia no son iguales, lo cierto es que uno va a encontrar algunos patrones, ¿sí?, de funcionamiento y de articulación de los fenómenos políticos que pueden tener elementos en común, que tienen elementos en común, y el libro lo muestra con datos, ¿sí? Por ejemplo, que el 15% de la población en Francia o en Argentina mira programas políticos, y en general son los sectores más educados de la población. En Chile es lo mismo, puede variar el porcentaje, 12%, 11, 15%, pero ahí hay una estructura estable digamos, de modos de vincularse con la política que hacen que, efectivamente, quienes están familiarizados con la política, saben los nombres de los ministros, saben cuáles son los temas que se están discutiendo en el Parlamento, son una parte muy, muy pequeña de la población, que además suele estar muy educada, y en general son en los que uno piensa como el ciudadano ideal, ¿no? El ciudadano que ejerce plenamente sus derechos, está informado, se involucra. Bueno, lo que muestra un poco el libro en estas tradiciones que vienen de la década del 60 o del 70 es que el modo de ejercicio de la ciudadanía varía según factores sociales, y que hay modos de exclusión política más o menos sutiles que se observan sistemáticamente en las democracias occidentales y también
en las latinoamericanas. Y el origen social de aquellos que llegan a cargos de representación, a los cargos políticos, ¿también está marcado en ese nicho que vos señalaste? Exacto, sí. Nosotros, en este libro no hay ningún trabajo estrictamente hablando sobre personal político. Sí hay algunas autoras, como por ejemplo Mariana Gené, Mariana Heredia, que han trabajado en otros trabajos sobre la composición de los ministerios. Acá lo trabajan, pero sin entrar en los detalles de quiénes son los cuadros gubernamentales. Pero está más o menos claro que la sobrerepresentación de universitarios es un indicador de que quienes forman parte de los elencos gubernamentales pertenecen a los sectores privilegiados, dominantes, de élite, que no es ninguna caracterización ni moral, ni mucho menos, pero que es muy difícil que alguien sin formación universitaria y por tanto sin haber tenido la oportunidad de desarrollar determinado tipo de trayectoria sea ministro o diputado incluso, ¿no? El fenómeno de la utilización o el aprovechamiento de la popularidad de alguien para transformarlo en un candidato o en un político, ¿eso se ha dado en todos lados, como ocurrió en la Argentina en los 90? Sí, bueno, en distintos momentos y con distinto éxito se ha dado en varios países, ¿no? Cuando vos hablás de Argentina en los 90, a mí que me formé políticamente en esa época, los nombres que se me vienen a la cabeza son Reutemann, Scioli, puede haber alguno Palito más. Ortega. Palito Ortega, es cierto. Después hay casos más modernos, por ejemplo, hay Claudio Morresi, que era jugador de Huracán Claro, y de River, sí, ¿no? sí. Y otros tantos futbolistas en este caso. Ese fenómeno, que es un fenómeno que se da, que no es el más frecuente, pero que ha llamado la atención del análisis politológico desde la década del 90, en esta perspectiva que nosotros trabajamos acá, debería ser pensado en términos de capitales. O sea, como este libro es un libro de inspiración bourdieusiana, ¿no? De la sociología de Pierre Bourdieu. Un político tiene un capital. Ese capital puede ser desde su experiencia en la gestión, sus conexiones, su capacidad para conseguir votos a través de distintos métodos, como puede ser el discurso, la persuasión, el encanto, bueno, el que fuera. Tienen capitales. En general, los políticos profesionales acumulan capitales dentro del campo político, en un partido, y se van formando para ser efectivamente políticos profesionales. Lo que sucede es que desde la década del 80, del 90, con el auge de los medios de comunicación, con el auge de las encuestas y con la importancia de los candidatos como personas, y acá estoy pensando en un montón de autores que han trabajado estos temas que no están en el libro, pero Cintia Rodrigo, que es profesora acá en la Facultad de Humanidades, Martín D'Alessandro, que lo trabajó en la UBA ya desde los años 90. Bueno, ¿qué significa? Marcos Novaro, que ahora es bastante conocido en los medios, pero bueno, es colega nuestro, y que ha trabajado eso en un viejo libro del año 94, Pilotos de Tormenta. La idea ahí es un poco decir, bueno, ¿cómo alguien que no es de la política logra de algún modo o es portador de un capital, entre comillas, que le permite rendir bien en política? Entonces, la popularidad es uno, sí, el hecho de, por ejemplo, ser un empresario exitoso, no es solo ser deportista, ¿no? Digo, así como Scioli se presentaba como alguien que sabía competir, que trabajaba en equipo, Claro. Era así el discurso de Scioli en ese momento. Más tarde Macri, que era un outsider de la política, el concepto de outsider es un concepto que usan los politólogos que trabajan estos fenómenos. Macri se presentaba como alguien que no venía de la política, que era un empresario exitoso y que a partir de ese capital, es decir, de ese atributo positivo, lograba interpelar a un votante potencial como diciendo, bueno, podés votarme, yo que me fue muy bien en la empresa, me puede ir muy bien en política. Sí, Macri utilizaba su paso por la presidencia de Boca en quizás el momento más exitoso de ese club en la historia. Sí. Creo que ese fue el capital que también utilizó. Es cierto, y ahí, si vos reconstruís la trayectoria, hay como desplazamientos, ¿no? Es cierto que el caso de Macri no es un caso de inmediatez, no es que fueron a buscar a un actor, a un periodista o a un deportista o a un juez, porque estoy pensando ahora, claro, fiscales o jueces que también en algún momento aparecen como exteriores a la política, pero tienen digamos, ese perfil que les permite convertirse en candidatos que miden. Bueno, todo eso, un poco en esta tradición, se estudia. Bueno, Gabriel Bomaro, que lo vuelvo a nombrar, que es el co-compilador de este libro junto conmigo, tiene un libro que fue muy conocido que se llama Lo que quiere la gente, que un poco rastrea cómo desde el año 83 las encuestas de opinión
y la comunicación política van haciendo a esto que yo te contaba antes, ¿no? Es decir, lo importante del candidato, el peso relativamente menor de las estructuras partidarias. Los partidos existen, pero son más bien sellos y son organizaciones proveedoras de cuadros, pero no tienen una vida interna donde, digamos, se seleccionan los candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos fenómenos que se dan desde la década del 80 en Argentina, en realidad el caso argentino es particular, porque muchos de estos fenómenos se venían dando en Europa, en Estados Unidos, desde los años 60 o 70. En Argentina vamos a un esquema democrático centrado en los partidos, pero rápidamente salimos, digamos, tras el interregnio alfonsinista, rápidamente salimos a una forma de política mucho más fluida, ¿sí? Con organizaciones partidarias un poco menos robustas que las que ¿Pensás uno que imaginaba. van a tener continuidad estos frentes, la tendencia a formar frentes electorales y no presentarse con partidos políticos? En base a eso que vos decís, que describías anteriormente, la debilidad Sí. de los partidos o quizás el peso no tan contundente que tiene un partido. Bueno, es difícil decir que es un partido, que es una coalición. Es cierto que un partido como el Partido Socialista o como la Unión Cívica Radical, con afiliados, con comité nacional, con organización institucional, eso es un formato antiguo. Es el formato que nosotros tenemos en la cabeza cuando pensamos en un partido, pero tiene mucho que ver con los partidos que nacieron en algunos casos a finales del siglo XIX y en el mejor de los casos en la segunda posguerra. ¿Sí? Los partidos como hoy existen por ahí quizás en Francia, ¿no? Digo, con eso, con afiliado, con carnet, con un montón de organizaciones conexas con el partido. Bueno, pero ese formato un poco desapareció. Entonces la literatura lo que plantea, la literatura politológica, sociológica, es que los partidos tienen muchas existencias. Una de las existencias de los partidos es ser una etiqueta, un sello. O sea, vos decís Partido Radical, Partido Peronista, hay personas a las cuales esos nombres les dicen algo y dicen yo voto peronista, yo voto radical. O yo voto al Partido Obrero, no importa. Pero ni sabés quiénes son las personas que están detrás del sello, pero el partido es eso, es una etiqueta, es un sello, es una marca electoral. Esa sería un poco la definición. Después, cuando yo decía que los partidos son proveedores de cuadros, bueno, es cierto. Cada vez que un gobierno nuevo asume, si bien recluta funcionarios en distintos ámbitos, entre ellos las universidades, de pronto aparecen cuadros partidarios o cuadros de gestión que estaban por ahí, no sabe uno bien dónde, asesores parlamentarios con algún contrato en una empresa pública, en algún organismo público donde se refugian o tienen un ingreso estable, bueno, donde estén, pero lo cierto es que los partidos son en cierto modo también proveedores de personal político, gubernamental, lo que ya no son tanto, que yo me acuerdo de los 80, porque todavía me acuerdo de antes de los 90. Digo, cuando los militantes salían a pintar paredes, ¿sí? O había yo me crié al lado de una unidad básica y el papá de uno de mis mejores amigos era el puntero radical del barrio. Entonces, un poco todo ese folclore político de los 80 yo me lo acuerdo. Para eso casi que no existe más, ¿no? Ese partido que estaba un poco en los barrios, con los locales. Y sin embargo, hay un texto en el libro, el de Frédéric Sabicki, que trata de pensar de todos modos cómo los partidos, más allá de ser una organización más o menos cerrada y más allá de ser una marca electoral, tienen ramificaciones en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, él trabaja sobre el Partido Socialista, el Partido Socialista francés, ¿no? Su vinculación con el mundo docente, con el mundo de los sindicatos de empleados públicos, con todos las ONGs o las asociaciones más vinculadas a la juventud, a la inmigración. Es decir, hay una trama, una red partidaria por fuera del partido, que a su vez hay otros autores, que Julien Fretel, por ejemplo, que no está en el libro, pero podría haber estado, que es otro colega francés, que trabaja sobre la democracia cristiana en Francia y sobre cómo la democracia cristiana articula con una serie de redes religiosas, más allá de que las personas que van a las parroquias no sean afiliados del Partido Demócrata Cristiano. Hay una especie de densidad social de los partidos que también acá la podríamos imaginar o estudiar en relación con el peronismo, con el Partido Socialista también, con el radicalismo. Tienen como sus espacios de articulación social, de vinculaciones, y un poco en esa línea van algunos de los capítulos del libro también. Y te iba a preguntar cuánto incide en el desarrollo, en lo que pueda hacer un gobierno, el financiamiento político, es decir, cómo financia su campaña, cuánto compromete lo que después puede hacer. Teniendo en cuenta que
y esto lo dicen directamente los candidatos cuando están en campaña o cuando logran el cargo, hoy una campaña política es muy cara. Se necesita de muchos recursos para afrontar una campaña. Conseguir esos recursos, obviamente, va generando la instalación de compromisos que luego hay que cumplir. Bueno, es un tema delicado, ¿no es cierto? Uno de mis viejos trabajos, un poco parauniversitarios, como que yo recuerdo, en el año 2000, 2001, en un proyecto que era justamente sobre, entre otras cosas, financiamiento de partidos. Y habíamos estado estudiando las leyes que había en cada provincia y la ley nacional sobre cómo financiar la política, ¿no? Y algunos plantean que el Estado tiene, bueno, que de hecho lo hace, ¿no? Aportarle a los partidos un dinero, como le aporta a la iglesia. Digo, aportarle un dinero en función de la cantidad de votos y de algún otro indicador. Hay quienes plantean, por ejemplo, que debería ser más libre el financiamiento por parte de empresas y que finalmente sea como en Estados Unidos, donde cada quien sabe quién financió a qué candidato y finalmente esperar que el candidato actúe en función de eso. Digo, si la política, entre otras cosas, es un espacio no solamente de búsqueda del interés general, que es lo que dicen los libros de filosofía política, Rousseau, la búsqueda del interés general. Bueno, todos sabemos que la política es también representación y articulación de intereses. Entonces, si cualquiera sabe que tal candidato expresa que tal candidato es el que expresa, no sé, a los capitales industriales, que tal candidato o tal partido expresa a los sectores del campo. Bueno, si todo eso está dicho de algún modo, no hace falta esperar que te pongan la guita, digamos, para financiar la campaña para que vos los representes. Está claro que todo el tema del financiamiento es delicado por varias razones. Primero, porque está esta especie de ideal democrático que es que el gobernante gobierna para el interés general. Pero lo cierto es que, bueno, el libro trata un poco de romper con esas miradas un poco ingenuas, hipócritas y autocomplacientes que tenemos todos, de creer que la política, bueno, todos sabemos que en la política efectivamente existen esas estructuras y esos elementos que yo acabo de nombrar. Pero en algún punto uno podría decir, bueno, se ha intentado financiar los partidos y la campaña con dinero público, con la idea de que eso exponía menos a los candidatos y a los partidos al condicionamiento por parte de los privados. De hecho, toda esa legislación que en su momento surgió con las PASO, pero que también incluía espacios gratuitos en la televisión pública y privada, todo eso tenía la idea que está por detrás de eso, es un colega que es Juan Manuel Abad Medina, que antes de ser político es politólogo, y que ha trabajado esos temas desde los años 90. Y un poco la idea era eso, es decir, cómo el Estado financia a los partidos, un poco en la línea que tiene también la Constitución del 94. La Constitución del 94 dice que los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático y a partir de ahí se puede pensar en un financiamiento público. Lo cierto es que, como vos decías, las campañas son muy caras. La televisión es muy cara. Creo que se trató de resolver por esa vía lo del costo de la televisión. Ahora bien, te lo puedo decir más rápido, pero desde los años 90, en todos los países, no solamente en Argentina o en América Latina, hay algunas teorías de los partidos que plantean que los partidos ya no son más, en la medida que se consolidan las democracias tal como las conocemos, no son más la expresión de grupos sociales, como era, qué sé yo, Partido Socialista con los obreros a principios del siglo XX, o el radicalismo con las clases medias, según dicen, porque eso la historiografía lo ha deconstruido un poco, pero digo, como dice un poco el esquema de sentido común. Lo cierto, lo que plantean algunos autores, y pienso en autores europeos sobre todo, es que los partidos ya no son, expresión de la sociedad, sino apéndices del Estado. Está el Estado, los partidos enquistados en el Estado, se habla de partido cartel, un texto famoso del año 95. Los partidos cartelizados en el Estado se financian a través del empleo público, directa o indirectamente, un poco lo que te decía antes, es decir, hay lugares del Estado donde se financian los cuadros políticos cuando no están en funciones legislativas, hay un montón de cuestiones de ese tipo que se describen de esa manera. En el libro no lo trabajamos eso, pero digamos que en el análisis politológico de los últimos 30 años eso está planteado. Después puede haber para quien eso sea un espanto, un horror, que haya que denunciarlo y sea corrupción. Pero lo cierto es que en términos de cómo funcionan las cosas, eso es un fenómeno que se está dando en las democracias
desde finales del siglo XX. Quiero preguntarte por cuestiones que por ahí no tienen tanto que ver con el tema del libro, cuestiones que tienen que ver con tu actividad en la universidad también, pero me quedo pensando en algunos puntos, por ejemplo, en esto que dijiste de los políticos profesionales, sin ingresar en una actitud ingenua, como vos dijiste, y sabiendo que quienes se dedican a la política lo hacen a partir de una pasión también, de un interés y de consolidar una posición, porque se trata de eso también, es un trabajo. ¿No sería más sano para un sistema democrático una alternancia mayor? Es decir, que no existiera un político profesional, sino que todos asumiéramos el compromiso de presentarnos para ser concejales, consejeros escolares, luego volver a nuestra actividad y que haya otro que asuma ese rol. Si sería bueno o malo, yo no lo sé. Lo que sí digo es, por ejemplo, la cuestión del político profesional, que es un concepto que acuña Max Weber a principios del siglo XX. Es decir, observa que hay personas que tienden a acceder a posiciones políticas, diputados, por ejemplo, o ministros, y se perpetúan. O sea, hacen de eso una carrera durante 10, 20, 30 años. Bueno, eso es un fenómeno que ya tiene más de un siglo en las democracias modernas, y lo que él plantea es que paradójicamente esa profesionalización va de la mano de la democratización porque de algún modo quienes se dedican a la política tienen que también vivir de ella. Si yo soy un rentista, si yo soy un propietario terrateniente o tengo acciones o tengo 50 departamentos, me puedo dedicar a la política en mi tiempo libre, que es casi todo, básicamente, porque vivo de rentas. Si en cambio yo soy un abogado, un docente o un comerciante, digamos, que vive de su trabajo y me voy a dedicar a ser concejal o diputado o ministro, lo más probable es que mi negocio entre en bancarrota. Entonces, de algún modo hay que remunerar a quienes se ocupan de funciones políticas porque si no serían solamente los ricos los que podrían hacer política. Eso es un elemento. Y el otro, que vos planteás, hay que ver, yo creo que la profesionalización política, como toda profesión, implica saberes, conocimientos, que se aprenden desde manejando una fotocopiadora, en el centro de estudiantes, siendo consejero académico en una facultad, sabiendo cómo se maneja un presupuesto público, cómo se debate en un órgano colegiado, es decir, un montón de aprendizajes que los políticos hacen y que hacen que a mí que me gustan los políticos, lo tengo que confesar, cuando veo un tipo que habla bien, que entiende cómo funciona una organización pública, que entiende lo complejo de gobernar, yo digo, qué alivio que existe esta persona, porque digo, imaginemos quién sea, o sea, puede ser cualquier político profesional de cualquier partido, pero que sea alguien formado en la profesión política. Y si no, tenemos a De Angeli, ¿no? O tenemos, digo, que básicamente perdón que lo nombre, pero claramente es alguien incompetente. De eso sí habla el libro, ¿no? La incompetencia. La incompetencia es no saber. O sea, no saber y no saber que no se sabe. Y la verdad que si vos me preguntás a mí, prefiero confiarle mi destino y el de mi familia a un político profesional antes que a alguien improvisado que puede ser De Angeli, puede ser el piñón fijo, no sé, el que llegue en cualquier momento, pero que claramente no son profesionales. Ahora bien, si vos me preguntás, bueno, profesional de la política, vive de eso, se aleja de la realidad, vive en una burbuja, se convierte en una especie de parte de una élite que no registra, que es lo que finalmente explotó en el 2001 también, ¿no es cierto? Y bueno, esos son algunos de los defectos. Si vos me preguntás en un régimen democrático más ideal, donde la representación no sea tan tajante y donde la circulación sea más sencilla, como pasa por ahí en pequeños municipios, claro. Está más cerca del ideal democrático. Lo que pasa es que ese ideal democrático del que hablaba Rousseau, o en el que pensaba la Revolución Francesa, es muy distinto a las democracias complejas de sociedades capitalistas avanzadas, o incluso de sociedades capitalistas no avanzadas como esta, donde la complejidad del gobierno y del manejo de los asuntos públicos no puede ser dejada en manos de amateurs, que sería lo contrario profesional. ¿No? Es un poco esa la... Antes de agradecerte, Federico, tu participación en los otros libros, quería preguntarte también por tu actividad en la Universidad de Mar del Plata y en el día a día. Sos docente, también sos investigador y es muy interesante y nos gusta charlarlo con los autores de UDEM también, porque muchas veces se ignora qué pasa dentro de
una universidad, dentro de una facultad específicamente. Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, sí, yo soy docente y soy investigador. En mi caso particular, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador del CONICET, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que en los hechos, para mí, al menos siempre lo viví así, es lo mismo. O sea, yo recibo un sueldo que un poco me lo paga la universidad y otro poco me lo paga el CONICET, y yo trabajo acá. Obviamente tengo mi actividad en CONICET. Hace un par de años estuve en un par de comisiones de las propias del CONICET, de evaluación, de selección de nuevos aspirantes, etc. Pero lo cierto es que mi lugar está acá en la universidad. Y bueno, yo formo parte de un centro, el Centro de Estudios Sociales y Políticos, que existe hace 5 o 6 años. Estoy en un grupo que es un grupo de estudios sobre violencia, justicia y derechos humanos, porque de hecho, más allá del tema del libro, yo hace muchos años que trabajo temas de, primero seguridad, después trabajé temas de defensa y ahora sigo trabajando temas de defensa y también de poder judicial. Es decir, un poco me manejo por ese lado. Y por otro lado, soy docente de la carrera de Sociología y también ahora también para Ciencias de la Educación. La materia que yo doy, que es Teoría Sociológica, se da para Sociología y Ciencias de la Educación, y ahí discutimos autores, libros, y seguimos trabajando, evaluando, formando jóvenes. Federico, nos han quedado muchísimos temas para abordar, seguramente en otro encuentro lo haremos. Muchas gracias por haber estado en los otros libros. Bueno, gracias a vos por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos en la próxima edición de este programa. Hasta entonces.